Hola, muy buenas noches a todos. Qué bueno que ya están una vez más aquí en el estudio de Tesalónica, el gran ejemplo. Bienvenidos a todos en México, en Colombia, bienvenidos a todos los que nos escuchan o nos ven diferidos también, de donde sea que estés, pues que Dios te bendiga, que sea el Señor contigo en este estudio. Hola Edna, muy buenas noches desde Colombia. Ya el próximo domingo regresamos a nuestro horario. Más bien entra un horario que aquí se llama horario de verano, así que ya empataremos, ya estaremos con Colombia. Vamos a adelantar una hora aquí el reloj. Susi, también buenas noches en el Facebook, ya también se están conectando, me da mucho gusto. Que Dios les bendiga a todos. Hoy tenemos un tema bien bonito, bien interesante. Hoy casi no es así como de casco. O bueno, también, porque siempre yo creo que la palabra de Dios en todo momento pues nos confronta, ¿verdad? Nos ayuda a tener una mejor vida, un mejor comportamiento y hoy pues no va a ser la excepción. Hola Jorge, buenas noches, qué gusto que también ya estés en línea. Ahí déjenme un like, un saludo para saber que están ahí. Buenas noches, Susi. Este, sí, ya vamos a regresar a nuestro horario de verano, así que empataremos ya los horarios Hola mami, buenas noches también. Eh, Vamos a regresar a nuestro horario de verano y ya estaremos igual que Colombia, ¿verdad? Ya va a ser pues, una vez más tempranito para ustedes. 6 meses, duran 6 meses el horario de verano y el horario de invierno, creo que se llama, ya ni sé cómo se llaman los horarios, pero pues imagínense desde cuándo que cambiamos el horario y que tenemos una hora de diferencia con Colombia. Este tiempo se ha pasado medio año, si no es que un poco más, ya de estar viendo este maravilloso libro. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues bueno, vamos a empezar. Esperemos que pronto se sigan conectando los demás. Vamos a la primer carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Hoy vamos a estar analizando muy buenos versículos y como vieron en el anuncio del mensaje, pues vamos a hablar hoy acerca del prójimo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues vamos a estar definiendo muchas cosas que, vamos a estar viendo muchas cosas que a veces se tienen como duda, ¿verdad? Acerca del amor al prójimo, acerca de, pues en realidad, ¿qué significa prójimo, no? Porque pues mucha gente también piensa que se trata de, mi prójimo es absolutamente, o quiero decir exclusivamente la iglesia, o mi prójimo es exclusivamente la gente que vive en mi casa, y pues no, no es así. Así que vamos a estar viendo justamente el versículo 9 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Y dice así, vamos a empezar. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, ¿verdad? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, no era solamente en Tesalónica. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El final, la segunda parte del versículo 11 que habla de que hay que ocuparnos de nuestros negocios, de nuestro trabajo, trabajar con vuestras manos de una manera en que os hemos mandado, pues nosotros ya hablamos acerca del trabajo. El versículo 12 se dice a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahí busquen los episodios pasados el mensaje acerca del trabajo. Pero pues hoy vamos a estar analizando, por supuesto, a partir del versículo 9 hasta la primer parte del versículo 11. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pablo dice, bueno, ya no tienen necesidad de que yo les escriba acerca del amor fraternal, puesto que ustedes ya lo saben. ¿Se acuerdan muchas veces cómo hemos estado analizando algunos capítulos y algunos versículos donde Pablo ya da por hecho que la iglesia de Tesalónica ya conoce el tema del que está hablando Pablo? Esto a nosotros nos hace entender desde luego
que los temas que Pablo abarca solo como una mención y que nosotros hemos profundizado, Pablo ya los había profundizado con la iglesia de Tesalónica, y así va a suceder con la de Galacia, con la de Éfeso, con la de Roma, con la de Filipos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces aquí dice, ya no tiene necesidad de que les hable del amor fraternal. Pablo en las semanas que estuvo con los tesalonicenses, les habló evidentemente del amor al prójimo, porque esto del amor fraternal no tiene otra cosa que ver sino el amor con las personas. Y bueno, pues vamos a orar para iniciar en forma nuestro estudio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites estar, Señor, conectados a este estudio. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia y en tu voluntad has determinado que hoy hablemos y tratemos este tema, que enseñemos, Señor, tu palabra como tú nos has mandado, que sigamos formando discípulos y nosotros sigamos construyendo nuestra vida espiritual, cimentados en la roca que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nos permites aprender cada vez más de ti. Ayúdanos, Señor, a que esta semilla traiga mucho fruto en nuestra vida y un fruto en abundancia. Oramos y te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y bueno, pues este mensaje, la realidad, bueno, esta enseñanza, la realidad es que pues es bien importante que nosotros comprendamos que como todas las demás, pues no tendría ningún sentido si no las ponemos en práctica, ¿verdad? Así que, pues bueno, vamos a buscar que todo lo que aprendamos a partir de esta noche una vez más, pues podamos estar poniéndolo en práctica. Y como te decía, bueno, pues Pablo habla acerca del amor fraternal. Dice, no tiene necesidad de que los escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de parte de quién, de Dios, que os améis unos a otros. Y esto evidentemente, el unos a otros significa dar amor, pero también recibirlo, ¿verdad? No solamente nosotros nos tenemos que desgastar dando amor, tenemos que luchar por dar amor, también tenemos que aprender a recibirlo, también tenemos que aprender a ser bendecidos por las personas, porque a veces nosotros no nos dejamos bendecir, esa es una realidad. No estoy hablando de algo económico, no estoy hablando de algo material, pero estoy hablando de algo más importante. A veces nosotros no nos mostramos a las personas tal y como somos. A veces no mostramos que quizá estamos en un momento de cansancio, un momento de tristeza o con muchos afanes, que estamos a lo mejor con mucha presión, con mucho estrés. Y normalmente no somos tan abiertos con nuestros más cercanos, con nuestros prójimos, y pues evidentemente ellos no pueden orar por nosotros, no nos pueden dar un consejo, porque nosotros aparentemente estamos bien. Y esto es a lo que quería llegar, no tanto de que alguien nos bendiga pues económicamente, si es así, aprende a recibirlo y a dar gracias al Señor, no tanto porque alguien nos bendiga con algún bien material, con alguna despensa, que todo eso por supuesto ha sido provisto por Dios y ha utilizado un instrumento, ya sea tus hermanos de la iglesia, tus papás, tu esposo, tu esposa, tus hijos, etcétera, para poder bendecirte. Siempre viene de parte de Dios. Si no estoy hablando justamente del amarnos unos a otros, del poder recibir el amor que tiene mucha gente por cada uno de nosotros, eso es maravilloso, ¿verdad? Pero si nosotros también somos las personas que alejan mucho a nuestros prójimos, que alejamos mucho incluso a nuestra familia o a algunos amigos, y no en un mal sentido, sino porque pues nunca necesitamos oración, nunca necesitamos de su apoyo, nunca necesitamos de su consejo, aparentemente, ¿verdad? Pero si nosotros fuéramos más honestos, como ya lo hemos tratado en estos estudios, con todas las personas, con la iglesia y siendo prudentes, por supuesto, seguramente alguien tendrá una palabra de parte de Dios, un abrazo, un versículo, compartirnos una prédica, darnos un consejo, y eso es mostrarnos amor los unos por los otros. Y es tan importante determinar que debamos permitirles a los demás bendecirnos, puesto que si no lo hacemos, si esas personas no nos bendicen a nosotros, la bendición de Dios tampoco puede llegar a la vida de esas personas, porque dice la Escritura que Dios bendice a quien nos bendice, ¿verdad? Entonces, si alguien llega contigo y te bendice con una palabra,
grande recompensa tiene en los cielos, puesto que Dios va a bendecir a esa persona. Si alguien viene y te bendice con un consejo, con escucharte, con una palabra de aliento, con estar presente en algún momento difícil de tu vida, Dios ve eso y no solamente tú ya recibiste bendición, sino que Dios bendice a esa persona que te escuchó, bendice a esa persona que te dio una palabra de aliento, que estuvo presente en un momento difícil. ¿Me explico? Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a ser bendecidos, puesto que entonces la bendición también viene de parte de Dios sobre la persona que nos ha bendecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con la palabra prójimo? Esto de unos a otros se llama prójimos. Dios nos ha mandado que nos amemos todos, yo a mis prójimos a mí. Y obviamente en el sentido bíblico, la palabra prójimo proviene de la raíz griega plesión, con S y O acentuada. Plesión, no sé qué dije, creo que dije otra cosa, pero es plesión y se traduce como próximo. Ese es el sentido real. Pero también hay una connotación bíblica que significa amigo o vecino, ¿verdad? Entonces, el contexto verdadero de esta palabra tiene una responsabilidad de relaciones con las personas con las que ya conocemos, que son nuestros vecinos, que son nuestros amigos, que son las personas que nos rodean. Es decir, tu prójimo es toda la gente que está en tu oficina de trabajo, en tu salón de clases, está bajo tu mismo techo, es decir, tu familia, o si vives con amigos, pues tus amigos son tu próximo, tus amigos, tus vecinos, próximo. Plesión, ese es el origen, la palabra griega, plesión. Y entonces, bueno, normalmente también se piensa que nuestro próximo, nuestro vecino y nuestro amigo, que es el significado de la palabra, excluye, por ejemplo, a las personas que están en Noruega, a las personas que están en Colombia, a las personas que están en Islandia, a las personas que están por allá por Siberia, por allá por donde da vuelta el aire, por etcétera, ¿no? No, la realidad es que aunque esto significa que nosotros en el amor fraternal, al amarnos unos a otros, sí es como una interacción más propia y más cercana a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Si nuestro prójimo no fueran todas las personas que habitan en cualquier parte del planeta, entonces no estaríamos pensando de una forma bíblica. Y déjame explicarte por qué. Porque la palabra de Dios a nosotros nos enseña en los evangelios, Jesucristo mismo, que nosotros debemos amar en el primer grande mandamiento a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros pensamientos, es decir, con todo nuestro ser. Y habla la palabra de Dios que hay un segundo mandamiento igualmente importante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nos ponemos a encontrar el verdadero significado de esta ordenanza de Dios, de este consejo, pero también de este mandato, vamos a encontrar una sabiduría mucho más rica cuando nos enseña que nos amemos unos a otros como somos prójimos. Entonces, vamos rápidamente al Evangelio de Mateo, para no parafrasear y poder leerlo en el contexto real. Mateo 22, versículo 34 al 40. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. O sea, ven primero las intenciones del sujeto solo por tentarle, no por otra razón. La Biblia es clara y dice que solo por tentar a Cristo, diciendo: maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Deuteronomio 6:5 también. Palabras de Jesús, versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean qué cosa tan maravillosa. Esta palabra, prójimo, que se traduce del griego que hemos estado analizando, plesión, significa próximo, amigo, vecino. Pero nos podemos imaginar
que entonces las personas que habíamos citado anteriormente, tan lejanas de nosotros, no son nuestro prójimo, ¿cómo podría Jesucristo limitar el amor que tenemos tan semejante al grande, según el versículo 38, al primer grande mandamiento, como para que no amáramos a las demás personas, como para que no amáramos al mundo entero, como para que no amáramos a todos los seres que están viviendo, puesto que Juan 3:16, que es un versículo con el plan redentor del Señor, que muestra su gran amor y ese amor que había en Cristo Jesús, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, es el mismo amor que nosotros deberíamos de sentir, puesto que no es nuestra carne o en la carne como nosotros podemos amar al prójimo, sino a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está generando un fruto en nosotros, ¿cuál es la primera parte del fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bla, 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 bla. Gálatas 5 nos muestra el fruto del Espíritu. Y ese amor, no hay ningún lugar en la Escritura, escúchame bien, donde se delimite ese amor a solamente mi vecino, mi amigo o los que me rodean en un círculo cercano. Es decir, mis amigos de la escuela, mis amigos del trabajo, mi familia, solo la que vive en mi casa, porque si yo tengo familia en Alemania, a ellos no, porque si yo conozco que existen personas en la isla más recóndita del planeta, a ellos tampoco. Nosotros, siendo templo del Espíritu Santo, estaríamos contradiciendo Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber que el amor fraternal del que nos habla Primera de Tesalonicenses 4 significa, por supuesto, el amor a todos. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Este mandamiento que el apóstol Pablo está diciendo que viene de parte de Dios, que nos amemos unos a otros, ¿excluye a alguna persona del mundo? ¿Excluye a alguien para decir, bueno, tú no ames a los hijos de Dios? A ver, tú filipino no ames al chino, a ver, chino tú no ames al ruso, ruso tú no ames al israelí tú no ames al mexicano. Es que esto es un mandamiento, por supuesto que Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Tesalónica, o sea, personas que conocen del Señor. Dijo, ya no hay necesidad de que les hable porque Dios, ya saben lo que Dios necesita de ustedes, el amor fraternal. Pero esto también no excluye a las personas que no conozcan del Señor. El Señor nos manda a amarnos, a respetarnos unos a otros, que nos amemos. Y el versículo 10, ve qué interesante, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ya aquí Pablo les dijo, ¿saben qué? Ya ven, no nada más son sus vecinos, sus amigos y su próximo, los que están cerquita de ustedes. Dicen, es a todos los hermanos en Macedonia. Si tienes tiempo, al rato pregúntale a Google cuál era Macedonia en tiempos de Jesucristo y vas a ver la cantidad o la grandeza de ese territorio. Dice, punto y seguido, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. No era suficiente. Poner en práctica el amor hace que ese amor crezca cada vez más y entonces podamos tener un corazón y unos ojos y un sentir como el que hubo en Cristo Jesús, puesto que somos templo del Espíritu Santo. Dice el versículo 11 y con esto terminamos el análisis, por supuesto, vamos empezando el estudio, no son flojitos, que dijeron, ¿ya? No. Dice, y que procuréis tener tranquilidad. ¿Qué cosa tan fundamental nos enseña Pablo en estos versículos? Ya sé que ustedes saben del amor fraternal y que deben de amar a su prójimo como Dios ha amado al mundo. Porque si nosotros no tuviéramos el amor por nuestros lejanos y no por nuestros próximos, por los que no son nuestros amigos y solo por nuestros amigos, por los que viven en países distantes del nuestro y no solo por nuestros vecinos, entonces no estaríamos amando al mundo.
y cómo nosotros le compartiríamos del amor de Dios al mundo. Fíjate qué buena pregunta. Si tú crees que nada más amar a tu prójimo como a nosotros mismos, según las palabras de Jesús, el segundo grande mandamiento, si nuestro prójimo no fueran el mundo, si no fueran los de lejanos países, no habría misioneros, no habría necesidad de compartir el evangelio, no podríamos y no deberíamos, ni siquiera estaríamos obligados a sentir amor por aquellos que se están perdiendo. Qué cosa tan terrible cuando se alega o se dice o se trata de justificar que mi próximo solo es al sujeto que tengo al lado, pero no me quiero desviar. Dice, pero os rogamos, hermanos, al final del versículo 10, que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad. La consecuencia del amor. Una de las grandes consecuencias tan positivas y tan hermosas del amor es que nosotros podemos estar tranquilos de que al amar a nuestro prójimo, nuestro corazón está resguardado en la presencia del Señor. Procuren tener tranquilidad. No se afanen. No piensen que si alguien escuchó de Cristo y lo rechazó, si a alguien ustedes le compartieron el evangelio y solo se burló, si a alguien yo le compartí de mi fe y le hablé de Jesucristo y más se enojó contra Dios, dice el apóstol Pablo, tú has mostrado amor, mantente tranquilo, porque es Dios quien se ocupa de las almas. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Y bueno, Juan 13, vamos al Evangelio de Juan 13, vamos a analizar unos cuantos versículos que nos van a dar un panorama mucho más amplio acerca de nuestro amor al prójimo. Juan 13, 34 y 35, dice Jesucristo una vez más, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Ve qué redundante es el Señor? Pero no porque hable mal, porque diga suyo de ti, o tuyo, o suyo de su, y ya saben esas redundancias que luego nos aventamos a veces las personas, sino porque Jesucristo estaba muy, muy interesado en que lo pudiéramos comprender. Pero mira qué cosa tan interesante. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Como quién tenemos que amar? ¿Como quién tenemos que amarnos unos a otros? ¿Como don Chencho? ¿Como don Pancho? ¿Como quién? Como yo os he amado, dijo Jesús. ¿Y Jesús amaba a todo el mundo o solo amaba a unos cuantos? Jesús murió en la cruz del Calvario por unos cuantos o por todos. Porque yo leo en Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que se les predicó. Jesucristo nunca hizo a un lado a nadie. Amén, ámense unos a otros como yo os he amado, es decir, a todos, que también nos améis unos a otros, vuelve el consejo. Y ve qué cosa tan hermosa. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y aquí viene una de las primeras reflexiones. Qué cosa tan tremenda. Porque dice que en esto todos conocerán que somos discípulos de Jesús, en que hay amor entre nosotros, en que hay amor por el prójimo, en que nos amamos los unos a los otros. Cuando hay amor, entonces el evangelio a la vista de los demás toma un poder muchísimo más grande que a lo mejor solamente estar hablando de la venida del Señor, de que arrepiéntete de los pecados, de que te vas a ir al infierno, de que hay una condenación eterna y una vida eterna, de que hay un juicio delante de Dios en su gran trono blanco, de que hay demonios, de que y aunque nada de eso está fuera de la Escritura, sino es verdaderamente un hecho,
nada puede, dice la Escritura, acercar más al incrédulo y que noten que somos verdaderos discípulos de Jesús cuando hay amor entre nosotros. Qué cosa tan maravillosa. Y bueno, ¿cómo es el amor? ¿Cómo tendría que ser el amor? Romanos 12 nos da la explicación. Vamos a leer Romanos 12 con calma. Desde el versículo 9. Dice así: el amor sea como sin fingimiento. No se trata de fingir que todos nosotros nos llevamos súper bien en el grupo de alabanza, en el grupo de decanes, en el grupo de pastores. No se trata de estar fingiendo que amamos verdaderamente a la iglesia. O sea, ¿a quién tratamos de engañar? Si finalmente Dios es quien conoce todas las intenciones de nuestro corazón, todo lo que estamos haciendo es una máscara, ¿verdad? Poniéndonos una máscara. Yo me acuerdo que hace muchísimos años el pastor Jesse hizo una serie de conferencias que se llamaba, no recuerdo si el show de la fe o el teatro de la fe, pero venían todos los actores y venían todos los que participaban en un show exponiéndolos duramente a la luz de las escrituras y cómo se beneficiaba más mucho el liderazgo como si fuera esto un negocio, una empresa, un teatro, que lo que ellos verdaderamente deberían haber hecho a la luz del Evangelio. Y entonces, aquí Romanos 12:9 nos habla exactamente de lo mismo. El amor sea sin fingimiento. No hay que ser actores. Del griego hipócrita. Porque si no te has preguntado de dónde viene la palabra hipócrita, muy al inicio en el Imperio de Roma, en las obras de teatro, a los actores se les denominaba hipócrita, que significa el que usa una personalidad, el que usa una máscara, aquel que está actuando. Por supuesto, ahora son todos actores, pero la palabra original es hipócrita. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal una vez más. Romanos 12:10. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo esto son consejos que solamente podemos llevar a cabo con este amor sin fingimiento, con este amor que el Señor pretende que nosotros conozcamos y que practiquemos como una fraternidad. Y aquí viene lo verdaderamente fuerte. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Unidad. Lloraos con los que lloran. Unánimes, juntos, entre vosotros, no altivos. Escucha bien esto. Sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ojo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amar, en cuanto nos sea posible. Paréntesis. Sé que el amar al prójimo, y a lo mejor muchos de ustedes que están escuchando o viendo ahora o en diferido, quizá el Señor les muestre o el Espíritu Santo les muestre a personas que debemos de amar y que depende de nosotros practicar ese amor fraternal, ¿sí? Tragarnos nuestro orgullo, comportarnos como hijos de Dios y no ser rencorosos como lo practica el mundo. Aunque sé también, y estoy consciente, de que hay muchísima gente que nos ha lastimado, que nos ha hecho un daño horrible, que ha dejado secuelas a lo largo de nuestra vida, a lo largo de todos nuestros años,
que nos ha maltratado, que nos ha ofendido, que nos ha hecho daño de formas indescriptibles. Por eso el Señor dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Y la única forma de que todo esto resulte en que sea posible es echando mano de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque estar en paz no significa que aquellas personas que hicieron con nosotros todo ese daño y que nos ha marcado de forma tan fea y tan fuerte, no significa que tengan que ser una vez más nuestros amigos o nuestros parientes cercanos, que debamos de tener confianza, amistad, que debamos de llevarnos como si jamás nada hubiera pasado, ¿no? Dice Dios a través del apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto significa perdonar. Y entiendo, y tú me puedes decir, Bruno, yo no puedo. Pide ayuda a Dios. Bruno, es que no me nace. Pide ayuda a Dios. Es que para mí es imposible, para Dios no existe nada imposible. Y lo que tenemos que hacer es tomar toda esa basura, tomar ese cáncer del alma y echarlo fuera de nuestra vida. No porque aquellas personas lo merezcan, sino porque nosotros, depende de nosotros que podamos vivir en paz, sacando esa basura que alguna vez alguien depositó en nosotros. Eso es también amarnos a nosotros mismos, vivir un amor fraternal y, si es posible, dependiendo de nosotros y de nuestra capacidad ejercida por el Espíritu Santo, de poder librarnos de toda esa basura, perdonando. Primera de Pedro 1:22 dice que, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ojo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Una vez más, como Pablo, Pedro, el Espíritu Santo llevaba a todas las personas a escribir, a predicar, a enseñar acerca de este amor fraternal, porque esto nos ha llevado a conocer de una forma más profunda al Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ya nosotros hemos purificado nuestra alma, no porque podamos hacerlo por nuestros propios medios, sino porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nosotros ahora somos purificados, justificados de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados, por obediencia a la verdad que es Cristo Jesús a través de su sangre. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Cómo es entonces el consejo para que nosotros no finjamos un amor fraternal? Simple y sencillamente no es el amor carnal, es el amor que produce el Espíritu, el de Gálatas 5. Mediante el Espíritu, no para el amor fraternal no fingido, el real. Amaos unos a otros, no medio te amo, bueno, te soporto, medio te quiero, medio no, dice entrañablemente, de corazón puro, sin mentiras, sin engaños. Qué cosa tan impresionante. Primera de Pedro 3, 8, 9 dice, finalmente, el mismo apóstol Pedro, en esa misma carta, sed todos de un mismo sentir, compasivos, todos, no unos, no otros, no solo los pastores, no solo los líderes, no solo los edecanes, no solo los congregantes, no solo la pastora, no, todos compasivos, amándonos, como dice ahí, fraternalmente, ojo, misericordiosos, amigables. Versículo 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Somos de bendición. Y ninguno de estos versículos, Primera de Pedro 1:22
Y Primera de Pedro 3, 8 y 9 excluye un amor fraterno, un amor real, un amor con los ojos de Jesucristo puesto en práctica a través del Espíritu Santo por todo el mundo. Que hay diferentes emociones, que hay diferentes sensaciones, que hay diferentes formas de amar fraternalmente a todos los que nos rodean, a quienes tenemos más cerca, a nuestros próximos, a nuestro prójimo, no está excluyendo en ningún momento al mundo. Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros, dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A ver. Porque si mi amor fraternal es ser tan gentil y sonreírle a la persona que llega al lugar de congregarse, si mi amor fraternal solamente es, bueno, pues escucharlo después de que terminé a lo mejor de dar un mensaje, escucharlo porque pues a lo mejor tenía un problema y quería un consejo, yo ahí medio le di un consejo, si creemos que verdaderamente eso cumple con el estándar de Dios para el amor fraternal, creo que estamos un poquito lejos de lo que la Escritura y el apóstol Juan nos dice, inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué cosa tan tremenda. Y quiero terminar con el Salmo 122. Versículos 8 y 9. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Cómo es Dios tan maravilloso que dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros, por amor de toda la iglesia de Jesucristo, por amor de mis compañeros, todos los que me acompañan y me rodean en todas las áreas de mi vida, yo declararé, la paz sea contigo. ¿Y cómo se declara esta paz? A bola de gritos, de sombrerazos, de bibliazos, de juicios, de críticas, de murmuraciones, de chismes, de enojos, de celos, de iras, contiendas, gritería, maledicencia. ¿Así vamos a expresar nosotros la paz sea contigo? No podemos nosotros nunca declarar la paz del Señor si entre nosotros primeramente no hay amor por todos. Jesucristo hoy mismo dijo, en cada casa mandó a sus discípulos y seguimos siendo nosotros los que escribimos esos libros de los hechos, de los apóstoles, de los discípulos de la obra de Dios. Ese también es una de las ocupaciones, uno de los propósitos de la iglesia de Jesucristo desde hace 2000 años. Jesucristo los mandó y les dijo, a la casa que entraran, declaren la paz del Señor. A veces te van a quedar viendo feo, ¿no? A mí me invitan a una nueva casa, a la casa de un amigo que no conocía, etcétera. Yo pongo un pie ahí, digo, la paz del Señor Jesucristo sea en este hogar. Ni siquiera les pido permiso, ¿eh? Porque el Señor nos lo mandó. ¿Y cómo no podemos hacerlo? ¿Cómo no podríamos desear a alguien en una nueva casa o alguna familia que conozcamos, desearle la paz del Señor si es lo que más amamos nosotros, ¿no? Porque no se los deseamos. Por amor de ellos, mis compañeros, mis hermanos en Cristo, mi familia, diré yo, la paz sea contigo. Y versículo 9, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Cuál es la casa de Jehová, familia? ¿Cuál es la casa de Jehová? ¿Cuál es el templo del Señor? ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Por a mí mismo, por amor a mí mismo, que soy el templo del Espíritu, anhelando que el fruto del Espíritu produzca ese amor como el del Señor Jesucristo, ese amor me va a hacer a mí buscar tu bien. Todo esto es el amor al prójimo. Qué cosa tan hermosa y tan maravillosa nos enseñó Primera de Tesalonicenses 4. Y ellos ya lo sabían. Los tesalonicenses lo sabían perfectamente. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal,
no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Segunda parte del versículo 10, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Así que, familia, esta noche es hora de abundar más y más en el amor al prójimo. Es hora de abundar más y más en nuestro servicio al Señor, amándolos, no con un amor fingido. Mejor no hagamos nada, porque entonces resultamos ser esos actores griegos llamados hipócratas. Que sea sin fingimiento. Y si nos cuesta trabajo, en lo personal, a mí me cuesta muchísimo trabajo muchos de los aspectos que hoy la palabra de Dios nos ha enseñado a todos. Pero es mi oración decirle: Padre, ayúdame. No quiero tener una vida de esa forma. Yo quiero verdaderamente reflejar a tu Hijo Jesucristo. Yo quiero que tu Espíritu Santo produzca verdaderamente el fruto de amor que sé que tú das, Señor. Y no es que odie, no. Pero a veces somos muy, muy indiferentes. Y el Señor nos ha mandado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que de una vez por todas sepamos que nuestro próximo, nuestro amigo o vecino, según la traducción de la Escritura, no es solo la gente que conozco, sino nosotros mismos estaríamos contradiciendo a Juan 3:16 y a Mateo 22. Bueno, pues hoy fue un poco más breve, pero muy bonito, gracias a Dios. Espero que esta noche el Señor bendiga tu vida. Me despido de ustedes. Estamos ya casi acabando, ¿verdad? Espero que el Señor nos siga en su voluntad y su misericordia prestando todo este tiempo para seguir aprendiendo y por supuesto dándonos de su Espíritu Santo también sabiduría más y más para poder cambiar nuestra propia vida y poder ayudar a que el Señor transforme la vida de los demás. Así que pues me despido de ustedes, que tengan muy bonita noche, que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden que este mensaje se estrena a las 10 de la noche en YouTube, en la hora de México, y 11 de la noche en la hora de Colombia. Por favor, compartan este mensaje, denle ahí me gusta. Si tienes alguna duda o algo en lo que yo te pueda servir, puedes escribirme a través del Messenger y estaré muy gozoso de ayudarte. Así que pues, tengan muy bonita noche y les deseo paz y gracia, lleno de amor de parte del Señor Jesucristo. Y pues que Dios les bendiga.